De la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, Jesús, perdón que le pregunte, ¿cuándo empieza esto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Ya se viene pronto, ¿no? Bueno, pues el representante comercial de la Casa Blanca calculó que el día 16 de agosto iniciaría la renegociación o revisión del Tratado Comercial Tripartita. Muy bien, pues hay que estar al pendiente, le decía a nuestra gente, de esta situación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está tomando cartas en diferentes temas relacionados a la mano dura de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, hace unos días definió que el haber tenido mala representación no da luz verde para la deportación de un inmigrante indocumentado, sobre todo un caso en particular que puede sentar precedentes para otros inmigrantes indocumentados. Se viene también la decisión del ban travel o la prohibición de viaje para los ciudadanos de ciertos países. En juego mucho de lo que dijo en campaña Donald Trump y ahora sí en otra rama del gobierno que es la rama judicial que estaría dándole bofetadas al gobierno de Donald Trump, don Jesús. Pues es la división de poderes, Vicente, es la revisión de la legalidad y constitucionalidad de muchas acciones que ha tomado Donald Trump a través de la prerrogativa que tiene del Poder Ejecutivo. Son órdenes que han sido bloqueadas precisamente por el Poder Judicial en distintas cortes federales y que ahora ante la reacción del gobierno, también legal, apelando y tratando de desbloquear, termina en el máximo magistrado de los Estados Unidos, en donde los 9 jueces tendrán que tratar de interpretar y explicar la legalidad o ilegalidad de lo que ha hecho Donald Trump en base a lo que se aplica a los ciudadanos. Estás hablando de la prohibición de viaje de 6 naciones con una mayoría de población musulmana, que se ha interpretado como una prohibición o discriminación religiosa por el tema musulmán. Entonces, uno de los principios de la Constitución y de las libertades que hay en Estados Unidos es precisamente la libertad de credo, y es ahí donde el debate judicial será muy importante para poder interpretar legalmente lo que ha querido hacer el presidente de los Estados Unidos. Le he dicho a nuestra gente que estemos al pendiente de lo que ocurre en Washington, y algún colega me decía, Washington volvió a ser la capital del mundo de las noticias. ¿Así también lo ve usted, don Jesús? Ahora con Donald Trump en la presidencia, ahora sí que ustedes, los corresponsales en Washington, están más ocupados que nunca. Todo parece salir desde allá. Un punto de vista es, nunca ha dejado de ser la capital de las noticias. Yo no sé quién pensó que dejó de serlo con Donald Trump, o si Donald Trump en Estados Unidos, en la capital de este país, se toman decisiones con repercusiones muy importantes para el resto del planeta. De ahí que sea la ciudad con el mayor número de reporteros extranjeros. El tema de esta semana, bueno, siempre hay diferentes temas, pero el tema principal de esta semana sería el enfrentamiento que se espera en el Senado por la reforma de salud, don Jesús. Ese es lo más importante a nivel nacional que se está debatiendo, sobre todo porque sigue aumentando la oposición del propio Partido Republicano a un proyecto de ley que fue negociado a puerta cerrada, o elaborado más bien, más que negociado, a puerta cerrada, dentro del mismo Partido Republicano, con la exclusión total de los legisladores, senadores en este caso, del Partido Demócrata, a quienes el mandatario estadounidense, pues creo que la semana pasada, todos los días en su cuenta de Twitter, los está atacando, considerándolo un partido obstruccionista más que un partido dedicado a negociar los intereses de la nación. Pero ese partidismo es natural en quien se encuentra en la Casa Blanca, ya sea del Partido Republicano o del Demócrata. No olvidemos que se puede aplicar lo mismo que está diciendo Trump a lo que hicieron los republicanos en la presidencia de Barack Obama. Bloqueaban absolutamente todo o obstruían absolutamente todo proyecto de ley que enviara la mansión presidencial del Capitolio. Y en este caso hay preocupación
porque la reforma sanitaria que quiere aprobar el Partido Republicano en el Senado tiene efectos muy negativos para muchas personas que están desempleadas, para personas jubiladas que reciben un subsidio médico que no es tan amplio como se quería y que se benefició de alguna manera con lo que se conoce aquí como Obamacare. Entonces, en los distritos de los Estados Unidos, de todas las ciudades, los senadores están recogiendo esa preocupación. Y no es tanto porque estén a favor de un Obamacare, es porque tienen miedo de lo que puede ocurrir electoralmente el próximo año, que habrá elecciones y en las cuales pues mucha gente, como sí ocurre en Estados Unidos, le cobra a su legislador, a su representante, si se equivocó a la hora de someter un voto sobre un proyecto de ley y que le afecta al ciudadano de a pie. Don Jesús, si me permite cerrar la plática de este lunes, que ya es tradicional aquí en Sin Censura, y le agradezco siempre por el tiempo y por sus opiniones. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en México? El presidente Enrique Peña Nieto ahora habla de distorsión de los medios de comunicación. Ya nos acostumbramos acá en Estados Unidos a que Donald Trump se le eche encima a los medios de comunicación y hable de fake news, pero ahora dice el presidente que no dijo lo que nosotros reportamos que dijo en Lagos de Moreno, Jalisco, y que se escuchó como una advertencia. De hecho, y se lo pregunto porque el periodista del New York Times, que escribió el artículo que salió en la primera plana, en la portada, que tanto revuelo ha causado, puso en su cuenta de Twitter: me llamó Presidencia, refiriéndose a la Presidencia de la República, para decirme que Enrique Peña Nieto no nos estaba amenazando ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso. ¿Qué piensa de esto que seguramente también le genera atención, aunque usted esté en Washington, aunque nosotros estemos en Chicago, de lo que ocurre en México, pues? En este sentido, nada. Ya no me extraña nada de Peña Nieto. Es un sexenio terminado. Me digo, lástima que le falta mucho tiempo todavía para quedarse en Los Pinos. Yo escuché la entrevista que le hicieron al corresponsal del New York Times y bueno, más que su Twitter, él explicó en vivo que el vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, le llamó para, como bromeando, decirle que pues no era nada en contra del New York Times, que le habían dado unas tarjetas al presidente de México para que hablara en ese discurso que ofreció en Lagos de Moreno, pero no leyó las tarjetas, se equivocó. Lo que refleja eso es, desde mi punto de vista, Vicente, es que Peña Nieto, si no le escriben las cosas, no sabe lo que está diciendo. Y hemos hablado, Jesús, de la importancia de lo que hacemos muchos desde el extranjero, porque de otra manera no hubiera tenido eco tal vez esta noticia que publica en la primera plana el New York Times. ¿Usted también lo entiende así? De lo importante que es reportar lo que ocurre en México desde el extranjero para que tenga eco. Mira, yo tengo ciertas reservas al respecto, porque además ahora con los medios de comunicación que se ven en todos lados, yo creo que en México se hizo mucho eco, no porque haya salido acá en Estados Unidos, sino por el hecho. Me refiero a la noticia de que estaba espiando el gobierno de los periodistas. Además hay que tomar en cuenta una cosa, Vicente, muy importante en este caso. El New York Times reportó lo que hizo una organización en Canadá. La investigación la hicieron en Canadá. Entonces es obvio que esa organización en Toronto buscara, como tiene que ser, a un medio que tiene resonancia internacional muy amplia, y lo querramos o no es el periódico de New York Times, uno de los más importantes en el mundo. Entonces, siempre ha sido así, Vicente, no son los medios en Estados Unidos. Cada vez que se publica algo en el New York Times sobre México, y lo puedes ver desde hace muchísimos años, tiene mucha resonancia a nivel nacional en la República Mexicana. En primer lugar, porque el afectado, el gobierno, reacciona, como ya lo describiste tú mismo,
con la llamada al corresponsal del New York Times y luego con el comunicado que sacó, en la carta que le envió Presidencia al propio periódico. Estás muy joven tú, Vicente, pero recuerdo perfectamente, yo estaba en México todavía estudiando, cuando en Estados Unidos el periódico The Washington Post sacó la noticia de que en el gobierno mexicano se quedaba mucho dinero de cada barril de petróleo que se vendía en el extranjero, y eso provocó pues una reacción inédita. Lo mismo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y todos los que quieras de allá para acá. Es quien lo publica en Estados Unidos, no son, desde mi punto de vista, no son los medios que reportan hacia México. Bueno, déjame cerrar preguntándote, Jesús, ¿qué tan importante es esto del espionaje que se confirma? Porque seguro estoy que ya tendrás tus propias historias que contar sobre seguridad a la hora de manejar información confidencial. ¿En algún momento te has sentido espiado? Mi querido Vicente, creo que lo hemos platicado muchas veces. No me gusta hablar de eso a mí. Hay mucha gente, muchos colegas, que de este tipo de situaciones hacen su modus vivendi. A mí no me gusta ser protagonista. Muy bien, pues ahí está Jesús Esquivel, siempre con sus opiniones a las que respetamos, el trabajo que admiramos en la capital del país, en Washington DC. Te mando un abrazo, Jesús. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Me están mandando